kiosco. Ya. Bueno, pues ahora sí nos vamos a ir al kiosco y a las portadas del día de hoy. Varios periódicos destacan el comunicado y que creo que en vivo se dio una reunión de la ministra presidenta Norma Piña con jueces, que fue su discurso después destacado en este comunicado. Y quiero hacer un paréntesis rápidamente. Hace rato justo Miguel decía que el presidente, y creo que es importante destacarlo porque es la primera vez, o ya me dirás tú, que suma a la lista de reformas pendientes, de reformas legislativas pendientes, la reforma judicial. Es decir, dice el presidente siempre, nosotros vamos a dejar cosas que ya no vamos a poder hacer nosotros. Y, por ejemplo, lo de los órganos autónomos que se tienen que desaparecer desde el punto de vista de este proyecto, ya lo había adelantado antes. La reforma judicial siempre la había planteado como una cosa que le competía nada más al Poder Judicial. Pero habida cuenta de pues, la evidencia sobre la corrupción que de pronto queda de manifiesta por parte de algunos jueces, de distintos jueces, y la falta como de voluntad política para que dentro del Poder Judicial se dé esta transformación. Hoy el presidente, o al menos así lo interpreté yo, dice, esta es una reforma que está pendiente, no la vamos a hacer nosotros, desde luego, pero se tiene que hacer. Sin duda. Es un mensaje importante el de hoy. Sin duda, porque el presidente dice, a mí ya no me da tiempo. Y en su caso, el planteamiento durante todo este sexenio fue que reaccionara el Poder Judicial. Así es. O sea, que ante esta situación, ante esta necesidad, el empuje social, los ánimos de cambio transformadores, ellos tomaran nota y dijeran, bueno, vamos a corregir todo lo que estamos haciendo mal, no vamos a hacernos de la vista gorda, pero el Consejo de la Judicatura pues sigue básicamente haciendo lo mismo, es decir, nada, omiso ante decisiones de jueces que dejan en libertad a delincuentes. Entonces el presidente dijo, yo no quiero parecer como alguien que quiere imponer las cosas en este país. Ya saben que lo están acusando de dictador. Entonces dijo que el Poder Judicial, siendo autónomo, camine sobre su propia ruta, pero por primera vez plantea la necesidad de que el siguiente presidente o presidenta sí mande una iniciativa de reforma al Poder Judicial y a todo el sistema de impartición de justicia, que no es poca cosa. Y a propósito del discurso de Norma Piña, lo retoman algunos medios, Milenio, El Financiero. Vamos a ver rápidamente cómo lo plantea Milenio para ir a la sustancia de lo que planteó la propia ministra, pero Milenio dice, Piña llama a jueces a actuar con prudencia, pero no con cobardía. Y por ahí El Financiero también indica sobre esto, Piña pide a jueces actuar con responsabilidad. Ahora, ¿cómo podremos interpretar este llamado de la presidenta de la Corte a actuar con prudencia, pero no con cobardía? Que nos explique de qué trata eso, porque en nuestras narices han dejado rechinando de limpio a Rosario Robles, a Ramón Sosa Montes. Bueno, o sea, ya se ha hablado de que Juan Collado podría salir también en los próximos días. A García Cabeza de Vaca. Es decir, ¿a qué se refiere con prudencia? Prudencia, ¿cómo se traduce en la actuación? Sí. O sea, prudencia es en lo oscurito, es que no nos enteremos, que no sea así tan en nuestras narices. Pero no con cobardía. O sea, aquí estamos ante un agravio a la ciudadanía y por eso lo observamos en el debate público. La gente dice, ¿cómo es posible? Te robas 5,000 millones de pesos, ¿no? Y nadie es responsable, nadie es culpable, hasta te acaban diciendo, usted disculpe, ¿no? Sí, y pareciera que al decir cobardía más bien se refiere a no doblarse frente al Ejecutivo, ¿no? O sea, que es como un poco lo que ella ha venido manteniendo. Creo que vale la pena destacar varias de las partes de este comunicado, que es el mensaje que se resume en este comunicado de la ministra presidenta, en donde dice, por ejemplo, que los juzgadores deben ser guardianes de la Constitución. Esa es nuestra fuerza, esa es nuestra dignidad y al mismo tiempo nuestra responsabilidad. Y dice, si actuamos con esta responsabilidad, ya decías tú, con prudencia, sin que se confunda con cobardía, todos saldremos adelante, porque al estar en el foco de atención, lo que haga uno repercute en todos. Un poco como diciendo eso, oigan, hay que portarse bien, ¿no? Pero es como que falta, en todo este mensaje de la ministra presidenta, falta un
pues un claro llamado a combatir la corrupción, ni Exacto. siquiera de identificarla, como sí lo hacía, dicho sea de paso, Arturo Saldívar, ¿no? O sea, lo Sí. llevó como una bandera y digamos que fue parte de su campaña de transformación dentro del Poder Judicial. No alcanzamos realmente Sí. a hacer gran cosa en ese tema, pero por lo menos estaba ahí identificado, señalado. Aquí Norma Piña incluso más adelante dice, hace un reconocimiento, ¿no?, a los servidores públicos del Poder Judicial que a diario realizan sus funciones con excelencia, compromiso institucional y orgullo de pertenecer. A ver, es que no se trata de denostar a todos los jueces, ¿no? O sea, hay que ubicar que aquí hay acciones de corrupción, que existe el fenómeno y que se da en distintas expresiones y en distintos personajes. Pero cuando no lo menciones ni siquiera, es que entonces no existe. Y es que entonces, si no está en el diagnóstico, pues tampoco está en la voluntad de que eso sea transformado. Sí, Lo sí, único sí. que hay aquí es un mensaje político de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia para decir, pues ahí pórtense bien, pero sobre todo, pues no se doblen frente al presidente. O sea, es una barbaridad. muy bajo la lógica conservadora que plantea el presidente en la mañana de hoy, en donde, por ejemplo, en los tiempos de Porfirio Díaz se violaba la ley en el fondo y la Constitución sí se respetaba en la forma, ¿no? O sea, y no hay un claro deslinde, no hay un mensaje contra la corrupción que sí hacía Saldívar, ¿eh? Saldívar, Sí. ministro presidente de la Corte durante buen tramo de este sexenio, pues él llamaba las cosas por su nombre y reconocía que había jueces que estaban vendiendo la justicia y hacía un llamado a que esas prácticas se frenaran. Aquí no, aquí nos dicen hay que actuar con prudencia y no con cobardía. Pues seguramente Cabeza de Vaca le va a agradecer al juez que le canceló la orden de aprehensión haber actuado con prudencia y no con cobardía. No se dobló, señor López. No se dobló el juez ante el señor López porque ellos son perseguidos políticos cuando se les investiga, cuando se determina que se robaron lo que pudieron, que cometieron lavado de dinero, delincuencia organizada, se convierten en perseguidos políticos y tienen como aliados absolutos al Poder Judicial. Es clarísimo cómo quien tiene acceso a un buen despacho de abogados, tiene dinero, pues va a acabar saliendo de prisión. O sea, esto es un tema bastante Así delicado. es. Y hay que recordar que la ministra Piña es, como lo fue Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia y de la Judicatura Federal, que sería la instancia dentro del Poder Judicial que se encarga de monitorear y revisar, evaluar y sancionar eventuales corrupciones que se den o malas ejecuciones que se den por parte de los jueces. Nada de eso ha habido y por eso, o sea, si esta acción existiera de una manera efectiva dentro del Poder Judicial, entonces no existirían cosas como las que ahora estamos viendo por parte de la Fiscalía General de la República, que tiene que meter ya no sanciones evidentemente administrativas, sino penales en contra de jueces que han venido actuando de manera facciosa, claramente. Vamos a ver, la jornada lo publicó, lo reportó el fin de semana. Tenemos una lista de los 4 jueces que en este momento tienen carpetas de investigación abiertas, penales desde luego, por su actuación en distintos casos. Uno de ellos, por supuesto, es el de García Cabeza de Vaca, del que supimos hace poco tiempo, pero... También el de Rosario Robles, Así es, Ramón Sosa Montes. Los abogados vinculados a Julio Scherer, que en su momento fueron denunciados por Collado, ¿no? Aquí estamos hablando, en un lado tenemos la parte izquierda, los jueces y los casos. Gustavo Aquiles Villaseñor tiene carpeta por la exoneración de Ramón Sosa Montes, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, por el caso de los abogados vinculados a Julio Scherer, Roberto Omar Paredes Gorostieta y Fermat, este juez, quien dejó rechinando de limpio a Rosario Robles, y este otro juez, Faustino Gutiérrez Pérez, por el caso Cabeza de Vaca, tiene una carpeta abierta. Así es. ¿Qué es lo que se les imputa desde la Fiscalía General de la República? Delitos contra la administración pública que se encuentran señalados en la fracción sexta del artículo 225.
Dice, dictar a sabiendas una resolución de fondo o una sentencia definitiva que sean ilícitas por violar algún precepto terminante de la ley o ser contrarias a las actuaciones seguidas en juicio u omitir dictar una resolución a trámite de fondo o una sentencia definitiva lícita dentro de los términos dispuestos de la ley, que esto es lo que fundamentalmente se ha violado y por eso estaría, o presuntamente violado, y por eso estaría dentro del margen de una investigación penal. Así es. Vamos a escuchar al presidente que Sí. además ¿Habló de eso? ha insistido en que entre el derecho y la justicia, él prefiere la justicia, porque muchas veces se van por la forma, por el llamado debido proceso, en donde, bueno, exageran, ¿no? Las defensas, hasta se inventan ciertas cosas para decir, es que no fue exactamente a la hora que tú planteaste, Fiscalía, cuando yo cometí ese delito y no es válido, ¿no? O me hablaste feo el día que me detuviste y entonces, pues ya, rechinando el limpio. En el caso, por ejemplo, de la estafa maestra, pues ahí están las pruebas, el desvío de recursos públicos a través de universidades autónomas. Y Rosario Robles resulta que como secretaria de Estado no tiene ninguna responsabilidad. En su caso, dice el juez, administrativa y no penal. Entonces, es una invitación a que los funcionarios se roben esas cantidades y no les va a pasar nada. Vamos a escuchar al presidente. Mi punto de vista es que la recomendación a los jueces tiene que ser el que se respete la Constitución, pero de manera auténtica, no al estilo porfirista, de que se respetaba la Constitución en la forma y se violaba en el fondo. Y la recomendación a los jueces es que actúen con honestidad, que impartan justicia, y aunque no estén de acuerdo conmigo la mayoría de los abogados, sostengo que cuando se tiene que optar entre derecho y justicia, hay que decidir por la justicia. Por eso se llama Suprema Corte de Justicia, no se llama Suprema Corte del Derecho. Pero eso también es un asunto que está muy internalizado en el proceder de jueces y se usa como excusa para tratar de justificar actos de corrupción, como el liberar a presuntos delincuentes, como descongelar cuentas, como sucedió en el caso de la esposa de García Luna, etcétera, 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 etcétera. Bueno, y vamos a escuchar un poco más porque ya le mencionábamos, habló de la lista de reformas que quedarán ahí pendientes para una siguiente administración, que ya no se la va a echar al plato este gobierno, y pues una de ellas es la reforma al Poder Judicial. Sí voy a dejar una lista, ¿no?, de las reformas pendientes. Y no me va a tocar a mí porque ya no tengo tiempo. Por ejemplo, es evidente que hace falta una reforma en el Poder Judicial, pero yo ya no puedo meterme en eso, porque actualmente es un bastión del conservadurismo corrupto. Y lo mismo, otra reforma, es eliminar todos esos organismos que crearon en la época del saqueo y de la corrupción, que el IFETEL, ¿cómo va a tenerse el IFETEL si se tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transporte? ¿Por qué crear un órgano especial? Es que este órgano autónomo va a garantizar de que no haya monopolios. ¿Quién maneja ese órgano autónomo? Los monopolios, la transparencia. ¿Quién no está? La Secretaría de la Función Pública. ¿Qué no existe la Auditoría Superior de la Federación? ¿Qué no existe la Subsecretaría Anticorrupción, la Fiscalía General, la otra dependencia, la COFESE? Entonces, ¿qué no está establecido en la Constitución, el artículo 28, que están prohibidos los monopolios? ¿Y para qué es la Secretaría de Economía